Ahora vamos con el análisis teniendo en cuenta la anterior información, por eso a esta hora nos acompaña Carlos Acero. Él es abogado y es magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a RTVC Noticias. Buenas tardes, Dani, a todos los televidentes también pues, por la invitación y por analizar este tema que es muy importante. Son, yo creo que noticias positivas para el país, en tanto hay que entender que es necesario diversificar los socios comerciales que puede tener el país, las rutas de comercio, etcétera. Es muy positivo. Bueno, a propósito, entremos en materia. Hablando de relaciones comerciales con nuevos socios estratégicos, el presidente Gustavo Petro en estos momentos se encuentra en China hablando sobre un tema bastante trascendental, teniendo en cuenta las políticas arancelarias establecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La importancia de que Colombia firme o haga parte de este acuerdo de la seda, cuál es la importancia y cuál es su impacto en la economía nacional. Sí, hay una idea que hay que tener supremamente clara en este momento, es que el mundo ya no es como era hace 30 años, ahora existen muchos otros países y bloques comerciales interesantes para Colombia. Entrar a este tipo de acuerdos o de grupos económicos no debe ser visto como una retaliación económica frente a otros países y otros grupos económicos, sino como oportunidades. Es el mismo gobierno de los Estados Unidos quien está poniendo a todo el mundo a moverse para encontrar nuevas salidas, y esta es una interesante que incluso viene desde antes, esta búsqueda de este espacio antes de que llegara el presidente Donald Trump. Entonces, en ese sentido, pues es importante tener no solamente el acceso al mercado chino, sino también conversaciones con todos los 120 países que hacen parte de la ruta y de la franja de la seda, también con los países que hacen parte del BRICS, y poder tener una oferta mucho más grande. Dependemos mucho del socio comercial que es Estados Unidos. Está bien, hay que seguir y fortalecer las relaciones con ese país, pero no puede ser el único ni estar sometidos a los cambios de política que puedan ocurrir en determinados momentos con ese socio. Hablemos un poco sobre la ruta de la seda, ahondando un poco, digamos, de qué se trata, cuáles son las implicaciones, cómo de pronto podría esto beneficiar un poco a nuestros pequeños, medianos y grandes productores en el territorio nacional. Sí, la ruta de la seda es un proyecto que tiene el gobierno de China desde hace ya bastantes años. Realmente nosotros estamos llegando tal vez un poco al final de la inclusión de muchos países en la ruta. Hay más de 120 países que hacen parte de esta ruta y es un mecanismo tanto continental como transcontinental por vía marítima para acercar mercados, para acercar países. Eso le permitiría a Colombia pues, tener salidas de exportaciones, pero también de importaciones hacia todos los países que hacen parte de la ruta de la seda. Por eso es bien importante, no solamente tiene que ver con China, sino con todo lo que redundantemente, digamos, en la ruta se va a encontrar. Es importante también que este tipo de escenarios permiten la atracción de inversiones de capital que en otros países de la región han permitido el desarrollo de infraestructura, de puertos, carreteras, etcétera. Por ejemplo, en el Perú se creó el puerto más grande que hay en América Latina. Es una gran competencia para el Canal de Panamá, incluso para los puertos de los Estados Unidos, y se crearon para la construcción entre 1.000 y 9.000 puestos de trabajo, y eso además va a desarrollar unas economías importantes en las que se creen otros 50.000 empleos. Eso Colombia hoy lo está perdiendo porque no ha podido con el tiempo meterse en este tipo de escenarios de concertación económica, y es importante poder diversificar. Pero también hay que tener en cuenta que tienen unos riesgos y hay que saber sortear, pero esto es lo normal en este tipo de relacionamientos. El impacto, digamos, Colombia, ¿qué potencial tendría? Si Colombia llegase a entrar a la ruta de la seda o a la franja de la seda, digamos, ¿en qué es potencia Colombia para poder contribuir en este bloque? En general, la matriz productiva colombiana es una matriz primaria que tiene la posibilidad de exportar flores, café, algunos bienes de innovación pequeños que vienen surgiendo en el mercado, y eso sería importante. Creo que lo más importante es que el país también se prepare para abordar esta ruta teniendo productos transformados, no solamente vender lo que ya hemos vendido históricamente. La gran oportunidad es que no repitamos la historia de lo que hemos hecho en los muchos años anteriores, donde solo vendemos lo primario. Y en ese sentido, pues no solamente es vender petróleo o flores, sino la transformación de estos productos también para sacar provecho, pero ahí hay unas buenas oportunidades. Y también hay muchos emprendimientos de asuntos muy particulares que podríamos mirar, y no perdamos de vista que aunque el mercado chino no sea un consumidor de café importante, pues son también oportunidades nuevas que se crean para abrir mercados. Entonces, la especialización en esos sectores puede ser interesante para el país.
Ahora hablemos de un tema bastante trascendental para la economía nacional y tiene que ver con el bloque BRICS, donde Colombia probablemente podría estar integrándose. Hablemos, digamos, cuáles son esas implicaciones. Primero, ¿qué es el bloque BRICS y cuáles son esas implicaciones para la economía nacional? Si eso tiene implicaciones en la producción, en el empleo. Sí, este es un bloque consolidado por países emergentes, las principales economías de estos países, Brasil, Rusia, China, India y la República de Sudáfrica, y se ha consolidado como una alternativa para el entendimiento comercial, pero también para hacer una especie de contrapeso en el mundo. Esto no quiere decir que esté mal que existan otros países importantes en el mundo, pero sí poder equilibrar. Es muy positivo que se fortalezcan estos escenarios para que no exista un único actor en todo el sistema global que determine el día de mañana cómo son las reglas de comercio o las reglas de inversión, y como hemos visto recientemente, como el presidente Donald Trump imponiendo las condiciones que a él le interesa y los demás un poco como teniendo que aceptar atados de manos o por lo menos ver afectadas sus economías. Entonces es importante que estos bloques existan y han sido muy positivos. Es positivo si Colombia puede entrar en este tipo de acuerdos, a diferencia de otros en los que Colombia ya está y que tienen cosas positivas, otras cuestionables, no tiene condicionamientos. Es decir, para que los televidentes me entiendan, no hay que entrar haciendo el 8 con la cola, que es como el gesto vergonzoso, sino que entramos como en igualdad de condiciones. Cuando entramos como Colombia a la OCDE, en su momento había personas que criticamos que nos exigían una serie de reformas internas para entrar a la organización. Acá no nos exigen nada y eso es bueno porque tenemos todavía una libertad grande de cómo relacionarnos en ese bloque, pero también participar de los beneficios, tanto en mercados, tanto en crédito, eventualmente puede llegar a ser más barato, o también en relaciones diplomáticas que son importantes en un mundo tan tensionado y que cada vez es más multipolar. Hablemos ya como para ir finalizando de la importancia de diversificar las exportaciones, de llegar a acuerdos comerciales no solo con China, sino con otros países. ¿Cuál es la importancia para Colombia y la repercusión teniendo en cuenta, digamos, este momento global tan importante, teniendo en cuenta también, digamos, el impacto de los aranceles que está estableciendo Donald Trump en las distintas economías de muchos países alrededor del mundo? Sí, para que nos entiendan mucho más fácil, cuando uno tiene un solo socio comercial en una tienda, por ejemplo, el día que ese socio se quede sin poder enviar los productos, pues seguramente mi tienda se va a desabastecer. Nos ha venido sucediendo eso de alguna manera con Estados Unidos. Hay que seguir fortaleciendo esas relaciones, pero no depender exclusivamente de esas relaciones. Hay muchos otros mercados con los que podríamos entender nuevas formas de realizar las actividades comerciales, también de desarrollar nuestro aparato productivo. Acá lo importante no solamente es diversificar, que es un primer paso, sino también consolidar la industria nacional, el aparato productivo nacional y sacarlo adelante. Y tener en cuenta cuáles son los riesgos para saberlos sortear. Hemos sabido, por ejemplo, China le impusimos unos aranceles para el sector textil porque hay unas políticas que son anticompetitivas. Eso hay que decirlo, hay que tenerlo claro, pero no tiene que ser una limitación para entrar en estos escenarios. Entonces, el país, si tiene muchos socios, es más fácil ante las crisis, incluso en el COVID también fue una situación que se vivió y lo vivieron muchos países. Como teníamos muy pocos socios, no teníamos de dónde abastecernos ni a quiénes abastecer. Y en todo esto, una idea final, tanto con Estados Unidos como con China tenemos una balanza comercial negativa, es decir, importamos mucho más de lo que exportamos. Y el chiste es, en cualquiera de estos gobiernos, poder equilibrar esas balanzas para que nuestra producción sea la que termine yendo a los demás países, generando empleo acá, generando cadenas productivas, y no que se suceda al contrario, que el trabajo y la producción nacional termine relegada a las grandes importaciones de productos. Profe, ya, ahora sí como para finalizar, hablemos, digamos, de lo que se espera con la visita del presidente Gustavo Petro en China, teniendo en cuenta que ya se están acercando distintos mandatarios de distintas potencias y distintos países. Lo que se esperaría primero es que se puedan consolidar unos acuerdos comerciales que, como insisto, la costumbre no es que este tipo de acuerdos con China y su bloque sean impositivos, sino más bien muy bilaterales, a diferencia de otros, pero también desafortunadamente se pueden esperar algunas retaliaciones de parte del gobierno de los Estados Unidos. Por eso, al principio tú lo comentabas, Dani, y creo que lo he mencionado, es la importancia de no ver esto como una pelea
una guerra con los Estados Unidos, sino como ver oportunidades de nuevos mercados y entender cómo todos nos podemos beneficiar. Y en ese marco poder seguir comerciando y tener relacionamiento con todos. Y para ello es muy importante que en este proceso de acercamiento al mercado asiático, también en el país se entienda que debe haber un entendimiento con el sector privado y productivo, de tal manera que la carrera hacia los distintos mercados no se haga por un lado gobierno, por otro productores, sino que se pueda hacer acompañado. Eso tanto para China como para Estados Unidos, Europa, África, etcétera. Creo que debe haber un llamado a la unidad, porque de esa manera sí sacamos ventaja como colombianos. Con nosotros estuvo Carlos Acero, abogado y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Abogado, muchísimas gracias por estar acá. No, ustedes, muchas gracias. Compañeros, continúen ustedes con más información.